La difusividad la podemos entender como el movimiento de una especie química a través de una mezcla binaria de A y B, debido a un gradiente de concentración A. Esto lo podemos expresar mediante la ley de Fick de difusión. Consideremos una lámina horizontal de sílice de área A y espesor Y. Para el instante T menor que 0, ambas superficies de la lámina están en contacto con el aire, el cual es insoluble en sílice. En T igual a 0, el aire se sustituye por helio, que es soluble en sílice, obteniendo así que el helio penetre la lámina debido al movimiento molecular y finalmente aparece en el gas superior. A este transporte se le llama difusión. Las difusividades de gases a baja densidad son casi independientes a la fracción másica, aumentan con la temperatura y varían inversamente con la presión, como se puede apreciar en la siguiente tabla. Mientras que las difusividades de sólidos y líquidos dependen de la concentración y aumentan con la temperatura, como se puede ver en las siguientes tablas. Para mezclas gaseosas binarias a baja presión, el coeficiente de fusión es inversamente proporcional a la presión, aumenta con la temperatura y es casi independiente a la composición. En este caso, el coeficiente se puede calcular de la siguiente forma. Cuando tenemos estado líquido a altas presiones, el comportamiento del coeficiente de difusión es más complicado. Se denomina autodifusión cuando hablamos de la interdifusión de moléculas de la misma especie. La siguiente tabla corresponde a datos experimentales de autodifusividad. La difusión de masa para mezclas binarias de gases no polares es predecible por la teoría cinética y se puede ver de la siguiente forma. A pesar de que en líquidos sencillos la teoría cinética de la difusión no está tan desarrollada, sabemos que esta depende de los modelos aproximados de la hidrodinámica y del estado activado, pudiendo así determinar las difusividades en términos medidos como lo son la viscosidad y el volumen molar de la siguiente forma. Consideremos una suspensión diluida finalmente dividida en partículas esféricas de material A en un líquido estacionario B. Cuando las esferas de A son suficientemente pequeñas, las colisiones entre las esferas y las moléculas B de B resultan en un movimiento errático de las esferas. Podemos calcular de la siguiente manera. Algunas definiciones relevantes y relacionadas con concentraciones de masa se muestran a continuación. La concentración molar se expresa como la razón entre la concentración de la especie alfa y el peso molecular medio molar de la solución, y se define como el número de moles de alfa por unidad de volumen de solución. De manera semejante, además de la fracción másica, se utiliza la fracción molar. Por otro lado, es importante conocer que en una mezcla en difusión, las diferentes especies químicas se mueven a diferentes velocidades. De esta manera, se define la velocidad media de masa V y la velocidad media molar V* de la siguiente forma. De la misma manera, se definió anteriormente la densidad de flujo molecular de masa por medio de la ley de Fick de la difusión en unidades de masa. No obstante, también es posible expresar esta relación en unidades molares, obteniéndose la siguiente expresión: densidad de flujo de masa y de flujo molar. Al sumar el vector de densidad de flujo molecular de masa y el vector de densidad de flujo de masa convectivo, se puede obtener el vector de densidad de flujo de materia en masa combinada. De manera semejante, se puede proceder para el vector de densidad de flujo de materia en masa combinada y para el vector de densidad de flujo de materia molar combinada, que luego de simplificarse para sistemas binarios pueden combinarse con otras ecuaciones para obtener lo siguiente. A continuación, se muestra una tabla con las formas equivalentes de la primera ley de Fick de la difusión binaria. Para difusión de varios componentes en gases a baja densidad, se ha demostrado hasta una muy buena aproximación las siguientes expresiones. Estas ecuaciones se denominan ecuaciones de Maxwell-Stefan, ya que Maxwell las sugirió para mezclas binarias con base en la teoría cinética, y Stefan las generalizó para describir la difusión de una mezcla gaseosa con n especies. Se ha demostrado que para gases, líquidos y polímeros densos, las ecuaciones de Maxwell-Stefan siguen siendo válidas, pero que las difusividades fuertemente dependientes de la concentración que aparecen no son las difusividades binarias. Por lo tanto, es importante conocer que existe una diferencia significativa entre difusión binaria y difusión de varios componentes. En la difusión binaria, el movimiento de la especie A siempre es proporcional al negativo del gradiente de concentración de la especie A. Sin embargo, en difusión de varios componentes pueden presentarse otras situaciones interesantes como la difusión inversa, osmótica o de barrera.